diferencial exacta. Si le colocamos una cosa en diferencial exacta, le voy a colocar acá. Pxy, diferencial de x, más q de x, y diferencial de y, igual a 0. ¿Ya? Donde obviamente no, la derivada de p respecto de y es igual que la derivada de q respecto de x. Se puede hallar la solución mediante dos puntos y tenemos este. El primero, integral desde x sub 0 hasta x de la función p de x, y diferencial de x más integral desde y sub 0 hasta y de q de x sub 0 diferencial de y esto es igual a 0. No, perdón, igual a c. O k, ¿no? La formulita. ¿Ya? Entonces, mira, al aplicar esta formulita, es lo mismo que utilizar esto que he hecho. Entonces, integrar todo esto. ¿No ve? Ahora, fíjate, los dos que son comunes los he reunido en uno solo. Y acá, por eso, este aparece con x sub 0 para que el común desaparezca y solamente agarras a uno de los dos. ¿No? Porque alguien puede decir, acá tengo 3, acá tengo 3, acá le voy a poner 6. Eso estaría mal, ¿no? Entonces, para evitar eso, la formulita te lo pone acá, mira, con x sub 0. Para decirte que vas a tomar solamente una vez al que se repite. Nada. Ya, entonces puedes utilizar esto. Tranquilamente se utiliza esto. Lo único malo de acá es que hay que integrar ambos, ¿no? Hay que integrar tanto a P y a tanto a Q. Mientras que en los que hemos hecho al comienzo, tú elegías, ¿no? Tú elegías a un hito nomás. A P o a Q según el que te parecía más facilita. Entonces, por eso. De todas formas, te colocan acá la formulita. Si es que tú quieres hacerlo con fórmula nomás, con integral, puedes utilizar esto. Tranquilamente. Bien. Así. Ya, entonces, ¿alguien tiene una consultita por si acaso? Inge, en el examen, cualquiera de los dos métodos podemos usar, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Pero si es que utilizan estito, este de acá, ¿no? Que es el más directo, utilícenlo con estito. Ya, con este límite más. Para que esté bien justificado. Ya, como les digo, este de acá saca la respuesta en un paso, ¿no? Pero mejor con esta formulita. ¿Ya? Esta formulita o como lo que hemos hecho al comienzo. Así vamos, ¿ya? ¿Alguna consultita más por si acaso? Bien, creo que no, ¿no? Ya, justo esta es la pizarra número 20. Ya, 20 de 20. Entonces voy a cambiar de pizarra, ¿ya? Solo que tarda un poquito, entonces mientras aprovecharemos para hacer el control de asistencia y enviarlo a dirección, ¿ya? Así que, bueno, levanta la manito, por favor. Ya, levanten las manitos, voy a hacer la captura de la asistencia para enviarlo a la secretaria, ¿ya? Y que ella lo pueda a, registrar la asistencia. Entonces, vamos levantando las manitos. Mientras voy a... Bien, jóvenes. Por favor, los que faltan 8 personas. En la parte de reacciones hay una parte donde se levanta la manito, ¿no? Entonces eso, por favor, mientras voy a estar habilitando una nueva pantalla.
Ya bien, José. Procedo a hacer la captura entonces, ¿ya? Hay 6 personas que faltan. Un ratito, un ratito. Ujú. Listo, jóvenes. Ya pueden bajar la manita. No, buenas tardes. Quería preguntarle qué tienen las listas oficiales. ¿Cómo, perdón? ¿De las listas oficiales me decías? Sí, las listas oficiales de los que están en su grupo. Te cuento que todavía no me pasaron la lista oficial porque supuestamente hay algunos que están preinscritos, pero no han cancelado todavía. Entonces, no están todavía en la lista oficial. Ya seguramente yo creo que hasta el día viernes ya van a sacar las listas oficiales. Ah, está bien, ingeniero. Tal vez no sé si nos podría pasar, es que a veces sabe haber alguna confusión con los grupos y demás. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Esta semana misma apenas me pasan la lista oficial al grupo de WhatsApp lo voy a subir. ¿Ya? Pero si es que están preinscritos, no hay ningún problema, ¿ya? Porque este grupo de Teams lo ha creado el coordinador, que es el ingeniero, bueno, conjuntamente con el coordinador, ¿no? El ingeniero Vladimir Lucas, que es el encargado de sistemas, y lo ha sacado a partir de la preinscripción, entonces no va a haber ningún problema. Ya de todas formas, hasta el viernes me han dicho que creo que hay plazo para cancelar. No estoy seguro de eso, pero nos han dicho que este fin de semana nos van a pasar las listas oficiales y apenas me llegue esa lista oficial, les voy a compartir el WhatsApp, ¿ya? Para que no haya problemas. Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Está? ¿Alguna consultita más por si acaso? Bien, creo que no, ¿no? Entonces, a ver, continuaremos. Carla, ¿hay alguna consulta por si acaso? Ah, lo han bajado, ¿no? Ya, entonces no hay consulta. Bien, entonces continuaremos. Bien, ¿en qué estábamos? Bueno, ya hemos acabado esta parte exacta, ¿no? De los métodos que hemos visto hace un momentito, vamos a seguir utilizándolos para este método que vamos a hacer en este momento. ¿Ya? Así que le colocaremos M5. ¿Ya? Estas son ecuaciones deductibles exactas, pero es más conocido como factor integrante. Entonces vamos a utilizar ese nombre, ¿no? Factor integrante. También conocido como factor de integración. Ya, le colocaremos eso. Ya. M5, factor integrante. Bien. Vamos a colocar acá un concepto primeramente. ¿Ya? Eh, son ecuaciones diferenciales que pueden reducirse. Pueden reducirse a exactas. Exactas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que puede volverse exacto. Así que tenemos lo siguiente. Ya. Consideremos. Consideremos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial. Punto. Estito. P de x, y, diferencial de x, más Q de x, y, diferencial de y. Igualado a 0. No es una ecuación que hemos estado estudiando ahora. Donde la derivada de P respecto de y es diferente de la derivada de Q respecto de X. ¿Ya? O sea, no son iguales. Esto obviamente va a pasar en varios problemas, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Pero se parecen. Se parecen bastante. ¿Ya? Se parecen bastante.
Es decir, si son bien diferentes, no me sirve aplicar este método. Entonces habría que buscar otra cosa. Pero dice que sí tienen que ser parecidos. Como por ejemplo en un problemita, digamos que tú tienes 12xy y en el otro te sale menos 12xy. Entonces, estos son bien parecidos. Lo único que es diferente es el signo. ¿No? Entonces, acá tú puedes utilizar el factor integrante. ¿No? De la misma forma, digamos, si en alguno te sale pues 3 sobre x y en el otro te sale 6 sobre x, entonces igual, ¿no? Son parecidos. Eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, si en alguno te sale, no sé, 2x más e a la y en el otro te sale y al cubo menos tangente de x, entonces obviamente son diferentes. Así que acá no es adecuado buscar un factor de integración. O sea, el método no corresponde para este tipo de problemas. ¿Ya? Se puede utilizar siempre y cuando sean parecidos. ¿Ya? Y eso aparece bastante, les comento. ¿Ya? O sea, es común que se aparezca. Así que este está entre los métodos más importantes. Bien, ahora veremos. Vamos a decir lo siguiente. En este caso, es posible hallar un factor. Un factor mu le vamos a colocar, ¿ya? Entre comillas. Un factor mu con el cual la ecuación diferencial se vuelve exacta. Se vuelve exacta. Entonces le colocamos. Y ese factor se lo aplica directamente. Es decir, tú le vas a aplicar, le vas a colocar mu en p de x, y diferencial de x. Mu q de x diferencial de y. Bueno, perdón. Q de xy, ahí dicen diferencial de y, igualado a mu por 0. Pero mu por 0 es 0 nomás, ¿no? Porque 0 multiplicado a cualquier función real va a ser 0 nomás. Tienes ese sitio, ¿ya? Ahora bien, si hagas de esa forma, entonces se dice que esta ecuación diferencial de acá y es exacta. ¿Ya? Así que le vamos a llamar este, mira. Este primero de acá le vamos a llamar m, digamos. Y este segundo de acá le vas a llamar n. Listo. Por lo tanto, como ya es exacta, entonces se cumple lo siguiente. Aquí le vamos a decir, se cumple lo siguiente, que la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. ¿Listo? Así que tú ya tienes una ecuación diferencial exacta. Y como ya es exacta, procedes a resolverlo de la forma anterior. ¿No? Es decir, tú lo resuelves con lo que hemos hecho hace un momento. ¿No ve? Puede ser con la fórmula, también puede ser directo, podemos hacerlo con las dos ecuaciones que hemos puesto. ¿No? La cosa es llevarlo exacto. Bien, entonces el concepto es claro, ¿no? Se puede hallar este factor. La cosa es lo siguiente. ¿Cómo hallas ese mu? ¿No ve? Porque sabemos que va a haber, pero ¿cómo hallarlo? Entonces, en ese caso, vamos a decir lo siguiente. Para hallar mu, se distinguen tres casos. ¿Ya? Tres casos. Listo. 2 puntos. ¿Ya? Entonces, colocaremos los tres casos. Primero, aquí le pondremos caso 1. Caso 1. ¿Ya? El primer caso es cuando el factor integrante solamente depende de x. ¿Ya? Entonces, tenemos este factor integrante que depende de x. Lo vas a calcular con esta fórmula. Integral. Ahora, fíjate, para recordarte más rápido, aunque parece que el examen va a ser virtual, en ese caso podrías ayudarte, ¿no? Pero si fuera presencial, te vas a recordar esto. Mira, tú derivas a P respecto de Y derivas a Q respecto de X, ¿no? O sea, tienes estos dos. Entonces, aquí le vas a colocar dx, así. Y aquí en las derivadas respecto de X, pues a Q, ¿no? Entonces, esa Q va ahí abajo. Y acá tienes
a Q respecto de X y acá P respecto de Y. Entonces, esa es la formulita. Es el caso 1. ¿Ya? Si es que eso definitivamente depende de X, entonces lo puedes calcular a mu de esta forma. Si no fuera eso, existiría un caso número 2, donde tú tendrías un factor que depende de Y. Entonces, con la misma reglita, ¿no? Mu que depende de Y sería E integral, y aquí le pones el diferencial de Y. ¿No ve? Aquí en los derivados respecto a Y, a P, ¿no ve? Entonces P va abajo. Aquí está P. ¿No? Y arriba le colocas P junto al diferencial. P respecto a Y, respecto a X. Así, de esa forma. ¿Ya? Igualito, ¿no? Les voy a pasar también un formulario. ¿Ya? Y eso les voy a pasar esta tarde, sí, esta noche. Entonces, ahí también lo puedes utilizar. ¿Ya? Entonces, esos son los dos casos. Hay un tercer caso. Le colocaremos acá. Caso número 3. El caso número 3 se refiere a una combinación de variables. Tú tienes estito. Aquí le colocaremos factor integrante, que depende de z. ¿Ya? Solo que z es igual a una función que depende de x y de y. Eso tienes que recordarte. ¿Ya? O sea, a z tú le llamas una función que dependa de las dos. Listo. Ahora bien, si tú tienes eso, por lo tanto, puedes derivar esto de acá. Y puedes tener z respecto de x y puedes tener z respecto de y, ¿no? Sus derivadas. Tranquilamente. Entonces, tú tienes que buscar un factor integrante de esta forma. Factor integrante que dependa de esa variable que le estás llamando z. Y esto de aquí es igual a e, a la integral. Y aquí lo vamos a colocar de esta forma. P de y menos q de x, diferencial de z. Y aquí vamos a colocarle a q, aunque aquí primeramente le colocamos z de x multiplicado por q menos z de y multiplicado por k. De esa forma. Con diferencial de z. De esa forma. Entonces, es eso. Con eso tú tienes los factores integrales, ya que depende de x, de y y también el que depende de z. De esa forma. Ya, si alguien tiene una consultita, me dicen, por favor. ¿Y cómo sabemos, o tal vez recién lo vamos a ver, cuál nos sirve el momento del ejercicio? Si nos sirve Eh, el primer caso, el segundo, el tercero. Hay que probarlo. ¿Ya? Hay que probarlo. Ahora, una manera de que te puedas dar cuenta es que este término de acá, ¿no? ¿Qué es estito? Tanto este P y este Q, tiene que simplificarse para que quede solamente como función de X o quede como función de Y. Entonces, la recomendación sería, pues, tú tendrías que ver si P o Q se puede factorizar para poderse simplificar. Eso tendrías que ver. ¿Ya? Pero acá de entrada lo que te dicen es que, ¿qué se llama? Tienes que tantear. ¿Ya? O sea, lo haces primero con el de X. Si no te sale, lo haces con el de Y. ¿No? Pero en este caso, como les digo, si es que P o Q se pueden factorizar y se puede simplificar, lo utilizas nomás y de esa forma tratas de ganar un poquito de tiempo. ¿Ya? Esa es la recomendación. Así, jovencitos. ¿Alguna consultita más por si acaso? Ya, creo que no, ¿no? Entonces, tenemos ese.
¿Ya? Eso por favor se van a recordar, ¿ya? Como os decía, el examen sí como planificación es presencial, ¿ya? Pero saben que hay varios problemitas actualmente, entonces lo más probable es que se vuelva virtual, ¿no? Pero les voy a ir informando. En sí, lo que sé cada vez que se va a analizar, ¿no? Todas las condiciones que están dando, ¿no? de salud y todo eso, para ver si va a ser presencial o virtual. Pero por planificación es presencial. ¿Ya? Pero yo les digo, lo más seguro es que lo van a cambiar, así que no se preocupen. Ya, pero eso les aviso en clase. Bien, a ver, entonces tenemos eso. De esto de acá, jóvenes, tranquilamente, se puede utilizar cualquiera de los tres, ¿no? Hay que plantear, pues, cuál es el caso que me conviene, ¿no ven? Ahora, lo único malo de este último caso, jóvenes, de este, es que tú tienes que buscar esa función, ya tienes que tantearlo, de tal manera que tu integral dependa de ese cambio que le has llamado z. Eso es lo malo, ¿ya? Entonces, acá le colocaremos, entre comillas, se debe tantear. Se debe tantear, ¿ya? Ahora, en algún caso, pues les dan y les dicen, tu z o tu función es esto, ¿ya? Por ejemplo, te pueden decir, si tu función z es igual a una función que depende de x cuadrado más y, digamos así, entonces tú ya sabes que a esto le vas a llamar z, ¿no? Entonces, ya está, te ayudan. ¿No ve? Si no te dice eso, entonces tú tienes que ir viendo, pues, a quién le puedes colocar z para que esta parte acá se simplifique con esto. Entonces, eso, por ejemplo, es un poquito, no vas a decir difícil ni imposible, ¿no? Sino que a veces es moroso tantear. Entonces, yo les diría, si sale con X o con Y, procedemos nomás. Si sale con Z y se está se está haciendo un poquito complicado de calcularlo, entonces, pues, buscar otro método. Porque lo bueno del examen es que te van a decir, resuelve esta ecuación diferencial, entonces tú tienes que pensar. Entonces, buscas otro método. ¿No ve? Y hay problemas que se resuelven de 2 o 3 métodos. Entonces, tú tienes que ver cuál. Así vamos. Ya, Entonces, ingenieros, si es que nos dan Z, directamente aplicamos lo del caso 3, ¿verdad? exactamente. Sí te dan set. ¿Ya? Incluso les comento que el anterior intensivo, bueno, hace 2 intensivos, lo que era, les daban set. ¿Ya? Entonces, justamente eso con set. Y les daban set. ¿Ya? Entonces, es cuestión de practicarlo nomás. Bien, entonces continuaremos, ¿ya? Haremos unos cuantos problemitas. Ahora, por si acaso, de este caso de factor integrante, también existe factores integrantes de esta forma. Por ejemplo, donde te dicen que el factor integrante es x a la m y a la n. Y eso generalmente se utiliza para ecuaciones isobáricas también. Si tú tienes ecuación isobárica, con esto puedes resolverlo y convertirlo en exacta. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? También existen algunos casos donde a vos te dice, tienes un factor integrante y tu factor integrante es de esta forma. Es una función que depende de x o de y. Entonces, tú tienes que leer cuánto vale esa función f. ¿Ya? Eso también lo vamos a ir practicando. ¿Ya? Y esos se aplican de forma directa. A veces también te dicen, tú tienes un factor integrante que es de la forma p de x multiplicado por q de y. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver. Así que, perdón. Empezaremos, ¿ya? Primeramente haremos unos cuantos problemitas. Número 1, donde, a ver, donde no te digan nada del factor integrante. ¿Ya? O sea que tú tienes que darte cuenta. A ver, primero, aunque no sería uno, lo dejo vacío, ustedes lo completan, ¿ya? Resolver la ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial. Bien, a ver, un segundito. Déjame buscar un problemita que sea de factor integrante. Bien, a ver acá. Le colocan ya. A ver. Busquemos un sonido que tenga función trascendental. A ver este. Resolver e a la x multiplicado por x más 1, diferencial de x, más e a la y por y menos x por e a la x
diferencial de y igualado a 0. Mira, por ejemplo, me dan stick. Bien, tratamos de resolver stick. Ya le colocaremos solución. Bien. Primero, digamos que en este problemita, directo. ¿No? Entonces, tengo que pensar. ¿No? ¿Será que lo puedo resolver, no sé, por variable separable? El primero solo depende de x, ¿no? Entonces, sí, es buena idea. Pero esto de acá no se puede factorizar, ¿no? Incluso uno sea la y y el otro sea la x. Entonces, no. Variable separable no me sirve. Ahora, homogénea, pues como hay función trascendental, no. También no me va a servir homogénea. Y del mismo sentido, pues reducirlo a homogénea tampoco. ¿No? Es buscar el otro método. ¿No? El otro método es exacto, entonces veremos. Esto le llamo P. Y este aquí le llamamos Q. ¿No? P y Q. Entonces vamos a ver si es que es exacta. Calculamos. Derivada de P respecto a Y. ¿No? P respecto a Y. Como puedes observar, esto de acá no tiene nada que ver con Y. Por lo tanto, es constante. Su derivada es 0. ¿No? Vamos al otro. La derivada de Q respecto de X. Del primero, 0. Listo, 0. Menos. Ahora, si aquí observas, la derivada de esto respecto de X sería, derivar primero es 1, segundo sin derivar, e al X. ¿No ve? Más, pero como ahí está con negativo, menos. Y acá tendrías e al X. Listo. ¿Ya? Ahora, bien. ¿Son iguales? No, no son iguales. ¿Vale? Ahora, ¿son parecidos? Ya. Alguien puede decir, no se parecen en nada. ¿Ya? Y estaría bien también la idea, ¿no? Pero si te pones a pensar, si utilizas con algunas de estas formulitas, ¿no? Por ejemplo, con esto, o con esto, fíjate, al restarle este con este, ¿qué te va a quedar? E a la x, 1 más x. Y es exactamente este mismo. ¿No ve? Por lo tanto, sí, pues, ¿no ve? Te va a quedar un factor integrante que dependa de una sola variable. ¿No ve? Entonces, es posible. Es posible, ¿no ve? Siempre y cuando en el denominador esté P. ¿No ve? Entonces, ¿en cuál está P de acá? Está en el de Y. Ahí está. Así que voy a utilizar a este. ¿Ya? Factor integrante que depende de Y. Entonces, mira, le colocamos. Voy a colocar esto. Buscamos factor integrante. Factor integrante. Entonces voy a buscar factor integrante que depende de Y. Mira. Acá tendrías E a la integral. Acá tienes Y. El que hemos derivado respecto de Y era P, ¿no? Entonces acá tienes P, P de Y y acá tienes Q de X. Así. Los reemplazo ahí. Mira. Tenemos esto. E a la integral. Acá, ¿qué te dice? Q de X. Q de X es esto. ¿No? Puedes factorizar de negativo E a la X. Y tendrías 1 más X. ¿Verdad? Menos P respecto a Y, 0. Sobre Q. ¿No? Pero Q es igual a E a la X, X más 1. ¿No? Es X más 1. ¿Listo? Y aquí le colocas el diferencial de Y. Por esto tiene que depender solo de Y. ¿No ve? Y cumpliría, pues, sí, ¿no ve? Porque mira, acá tranquilamente le puedes colocar E a la menos integral. Y acá tendrías E a la X, 1 más X, diferencial de Y, sobre E a la X, X más 1. Y si te das cuenta ahí, se va. ¿No? Se va esto de acá y esto. ¿No? Y con eso tendrías pues una función que solo depende de Y. Perdón. Ya. Tendrías esto. Ya. Tienes E a la menos integral del diferencial de Y. ¿No? Eso solo depende de Y, pues sí. ¿No? Se puede integrar tranquilamente y solo depende de Y. Entonces tendríamos E a la menos Y. Ese es el factor integrante. ¿No? Cumple. Cumple. ¿No? Tenemos esto. Factor integrante que depende de Y. Ahora, una vez que tienes eso, lo vamos a aplicar. Vamos a colocar lo siguiente.
se aplica directamente. ¿Ya? Directamente. Entonces, mira, le vamos a multiplicar e a la menos y. Le vas a multiplicar a e a la x por x más 1 diferencial de x. ¿Ya? Así, diferencial de x. Y también le vamos a aplicar al otro. E a la menos y. Y le vamos a aplicar al otro. E a la y por y menos x por e a la x. Diferencial de y. Y al otro lado igual, ¿no? Y aplicándole al 0, el 0 más. Bueno, multiplicándole al 0, mejor dicho, ¿no? Entonces le multiplico a todito, ¿no ve? Entonces aquí está mal. No se dice se aplica. Se multiplica. Porque la palabra aplicar se utiliza para operadores. En este caso es factor, ¿no? Se multiplica directamente. Listo. Ahí está. ¿Ya? Se multiplica directamente. Le he multiplicado. Ahora se supone que esto tiene que ser exacto. Ya se supone. Así que lo juntaremos, ¿no? Tendrías esto. A ver, lo aplicaré. El primero, ¿cómo sería? A ver, el primero sería e a la x menos y, ¿no? E a la x menos y multiplicado por x más 1, diferencial de x. ¿No? Así. Al otro le voy a aplicar, multiplicar también. ¿No? Multiplicándole al primero se va a ir e a la y, queda y nomás, ¿no? Y menos x. Así quedaría, diferencial de y igual a 12. ¿No va? Y menos x por e a la... falta una x, ¿no? Entonces correremos un poquito. Ahí está, ¿no? Entonces sería así. Ahora resulta que esto tiene que ser exacto, ¿no? Entonces veremos a ver si es verdad, ¿no? Entonces mira, esto de acá es P, esto de acá es Q, ¿no? Entonces veremos. Aunque tenemos que llamarle M y N, ¿no? Porque al final pues P era otra cosa, ¿no? M y N le colocamos. Ahora probamos si es exacta. Esto, por ejemplo, si lo has hecho bien, no sería necesario volverlo a hacer, ¿ya? Porque se supone que estás haciéndolo bien. Pero a ver, vamos a probar, ¿ya? A ver, respecto a Y, estito. Acá sería E a la X menos Y, dividido entre ¿cuánto? Entre menos 1, ¿no? Porque como es una función compuesta, haciéndole cambio de variable estito, deriva de esto es 0 y de esto es menos 1, pues menos 1. Multiplicado por X más 1. ¿Ya? Eso sería. ¿No ven? El otro. La derivada de n respecto de x. Del primero es 0, del otro es negativa. Respecto de x, derivada del primero es 1. Entonces tendrías e a la menos y. Aunque un ratito, perdón, acá. Está bien, ¿no? Solo que... Estaba bien, solo que esto de acá es negativo. ¿No? Porque derivada de esto es lo mismo. Por la derivada dentro, ¿no? De este es 0 y este es 1, con negativos menos 1. No está bien. Ya solo que estaba mal escrito abajo en el denominador. Así es. ¿Ya? Estito. ¿Cómo sería? Derivada del primero es 1. ¿No? Segundo sin derivada sería e a la x menos y. ¿No? Más, pero como está con negativo, menos x. Y acá sería e a la x menos y por la derivada de adentro, que sería 1 nomás, tendrías eso, negativo. ¿No? Entonces sería así. O si quieres aquí le pondré por 1. Ahora fíjate, ¿estos son iguales? Sí, ¿no? Son iguales porque de acá tú puedes factorizarle esto con negativo y te va a quedar 1 menos x, ¿no? O si no, pues esto le multiplicas con esto y te va a quedar este. Este le multiplicas por 1, te va a quedar este. No son lo mismo, es exacto. Así que tenemos eso. Tienes una ecuación diferencial exacta. De esa forma. Así que, como es exacta, ya lo podemos integrar directamente. Incluso, mirad, lo vamos a hacer con la formulita que les he dado hace rato. ¿Cómo es exacta?
Resolvemos. ¿Ya? Resolvemos. Y tendríamos esto, mira, le colocas integral desde x sub 0 hasta x de e a la x menos y multiplicado por x más 1 diferencial de x, ¿no? Más el otro es integral desde y sub 0 hasta y acá tendrías y menos x sub 0 por e a la x sub 0 menos y por diferencial de y igual a 0. Bueno, igual a constante c. Lo voy a buscar. Listo. Solamente hay que integrar eso. Ya solo hay que integrar así. Respecto de x, respecto de y. Ya. Lo único malo de aquí es que hay que hacerlo por partes, ¿no? Sí. Bueno, este hay que hacerlo por partes, ¿no? Porque este de acá, como este es constante, esto es constante también, va a salir directo. ¿No ve? La cosa es este nomás, por partes. Entonces lo haremos. Vamos a decirle por partes. Por partes. U que sea x más 1, diferencial de b que sea e a la x menos y, diferencial de x. ¿No ve? Entonces, tendríamos eso. Sabemos que al de arriba se deriva, al de abajo se integra, y tendríamos esto. Diferencial de u igual a diferencial de x. ¿No va? El de abajo integrándolo sería b nomás. Y la integral de esto respecto de x sería e a la x menos y sobre, ahora sí, su derivada de esto acá sería 1. Ahora sí estaría bien. ¿No? Porque sería e a la x por e a la y. No, no es lo mismo. Así. Y aplicamos la formulita de integración por partes. ¿Verdad? Y tenemos esto. Aquí lo vamos a colocar. Lo siguiente. Multiplicamos u por b. ¿Verdad? U por b. Este por este. Aquí si quieren le ponemos la formulita. U por b menos integral de b por d. Eso es. U por b sería esto por esto. Entonces le colocaremos x más 1 por e a la x menos y. No sería así. U por b. ¿No? Listo. Menos la integral de este por este. ¿No? Menos integral de e a la x menos y diferencial de x. Así sería. ¿No? Y esto después de eso lo vamos a evaluar como dice. ¿No? De este otro es integral directa. ¿No? Integral de y es y cuadrado sobre 2. Así. ¿No? De esto, respecto de y, pues x sub 0 sale afuera. X sub 0 sale afuera. ¿No? La integral de esto sería lo mismo, ¿no? E a la x sub 0 menos y. E a la x sub 0 menos y. Sobre menos 1, ¿no? Que sería su derivada de esto, ¿no? Que sería 1. De esa forma. ¿No? La constante. Ahí está. Y esto de acá, evaluado. Desde y sub 0 hasta y. Y esto aquí igual a una constante, sí. Eso sería. Obviamente el otro hay que evaluar, ¿no? Porque esto, por ejemplo, también, ¿no? Respecto de x, esto sería e a la x menos y sobre 1. ¿No? Así. Eso es su coeficiente principal. ¿No? Y todito eso habría que evaluarle desde x sub 0 hasta x. Entonces, miren, vamos a evaluar. Si le evalúo con x, ¿no? O sea, donde haya x, tengo que colocarle x. Nada más. Entonces, sería esto, miren. X más 1 por e a la x menos y menos e a la x menos y. Listo. Ahora le evalúo con el de abajo. Menos x sub 0 menos 1 por e a la x sub 0 menos y. Menos e a la x sub 0 menos y. De esa forma. El otro, mira. Le evalúas más y cuadrado sobre 2
menos x sub 0 por e a la x sub 0 menos y sobre menos 1. Entonces aquí lo voy a ver más 1 nomás, directamente, ¿ya? Este con este más 1. Ahora, con el de abajo, negativo. Con el de abajo sería y sub 0 al cuadrado sobre 2, menos, como es bueno, más, x sub 0 por e a la x sub 0 menos y sub 0. Igualado a constante. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora, fíjate. Esto, los voy a ir marcando, ¿ya? Esto es constante. ¿Ya? Es constante. Al igual que esto. ¿Ya? Aunque no, perdón. Ese no es constante. Porque acá tiene y. ¿Ya? Listo. Ahora, acá. Inge, ¿no sería más exponencial de x sub 0 menos y en vez de menos? ¿En cuál terminó? ¿En el segundo, tercero? En el tercero, en el segundo que está en azul, sería más en lugar de menos. A ver, a ver. Ahí es negativo. Así tienes razón. Tienes toda la razón. Este es más. Ya, gracias. A ver, entonces veremos. ¿Qué sobraría acá? De lo que he marcado con rojo es constante. ¿No ve? Ahora, si se dan cuenta acá. El último término también creo que cambiaría, Inge. Tendría que ser negativo. Negativo. A ver, un cachito. Ahí es más. Acierto. Negativo, ¿no? Aquí le colocamos ya. Negativo y este también es negativo, ¿no? Ya. Igual serían constantes esos dos, ¿no? A ver. Se tiene que ir el que es x sub 0 con y. Ahí sería, ¿no? Porque, mira, este término de acá, este, ¿no? Se iría con este y con este. ¿Se dan cuenta? Sería, ¿verdad? Porque los puedes sumar, ¿no? Puedes sumar este. Queda el x sub 0 y acá tendrías 1 más x sub 0. Aquí es 1x sub 0, ¿no? Y aquí este es positivo. Aunque un ratito, creo que no se va, ¿no? Se tiene que ir, ¿no? Entonces, a ver, alguno de estos signos está mal. Inge, creo que es x sub 0 más 1. X sub 0 más 1. Acierto, tienes toda la razón. Aquí es más 1. ¿No ve? Ahí está. Y ahora sí se va. ¿No ve? Ahora sí se va. Se va este con este y con este, ¿no ve? Entonces ahí está. Y este de acá que hemos dicho es constante nomás, ¿no ve? Este de acá directamente es constante, ¿no? Se lo puedes sumar ahí. Y lo que te quedaría sería este. A ver, acá te quedaría x sub 0. Bueno, x, perdón. X por x menos y. Más y acá sería e a la x menos y. Menos e a la x menos y. Luego todito se va ahí. Y acá tendrías y cuadrado sobre 2. Todito se simplifica y esto sería igual acá. ¿No ve? Y si observas bien, ahí se simplifica. ¿No? Sería este con este. Por lo tanto, la respuesta, este acá le llamaremos otra letrita, ¿ya? Para que no haya confusión. C le llamaremos. Listo. Por lo tanto, la respuesta sería esta. X por e a la x menos y más y cuadrado sobre 2 igual a 2. Listo. Es la respuesta. Ahí está, Juan. ¿Ya? Ahí tenemos la solución. Esto aquí se ha hecho larguito porque hemos tenido que hacer por partes, ¿no? Por eso se ha hecho largo. Mientras que los anteriores eran directos, ¿no? Tú calculabas y sacabas la respuesta directamente. Pero en este había que ser por partes y incluso en el exponente habían dos variables, ¿no? Después se ha hecho un poquito largo. Es de esa manera. ¿Alguien tiene una consultita, por favor? Ingeniero, ¿podría repetir por qué escogió el segundo caso? No entendí eso. En el segundo caso, era porque
Bueno, acá estos tienen que ser parecidos. Y resulta que no son parecidos, ¿ya? Pero si te das cuenta, si lo utilizas con alguno de estos factores integrantes, ya sea con esto o con esto, se puede simplificar. Ahora, ¿por qué? Porque la resta de este P con este Q, la resta, se puede simplificar tranquilamente con este. ¿No? Entonces, por eso va a haber factor integrante. Porque si te das cuenta, y esto también ya sirve para darse cuenta también para cualquier problema, acá tú tienes que restar las dos derivadas, ¿no? P respecto a Y con Q respecto a X, ¿no? Los restes. Entonces, si al restar estos dos de acá, se puede factorizar con alguno de estos o eliminar con alguno de estos, entonces es conveniente utilizar factor integrante. Si la resta se anula con alguno de estos, o se simplifica, mejor dicho, entonces se puede utilizar factor integrante. Y en este caso, con el P se simplificaba facilito, ¿no? Porque esto menos esto se simplifica con esto tranquilo. Por eso he utilizado el caso 2. ¿Sí? Eso es. Yo dije, gracias. Listo. Bien. Entonces, tenemos de esa forma. ¿Ya? Ese es el caso, ¿no? Un segundito, por favor. Ya, por eso. Bien. Entonces, ahí está. Ahora, para el factor integrante que depende de Z, ¿ya? Porque podemos hacer ahorita uno con X, ¿ya? Pero mejor, en estos minutitos que tenemos, plantearé un hito con Z. ¿Ya? Y el día de mañana ya vamos a poder hacer los casos especiales, ¿ya? Porque igual tenemos un poco menos de 10 minutos, pero por lo menos vamos a plantearlo hasta que se vuelva exacto. ¿Para qué le colocamos? Resolver la ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial. A ver, como os decía, el anterior semestre les han dado un factor integrante, entonces vamos a utilizar eso mismo, ¿ya? Era esto. Dice 3y cuadrado menos x diferencial de x más paréntesis 2y. Vamos a quitar. Este número no se ve. 2y cubo es 2y cubo menos 6 xy diferencial de y igual a ser. Ese sitio. Y cubo, sí, menos 6xy, y cuadrado menos x, sí, está bien. Sí se conoce que posee un factor integrante. Un factor integrante de la forma así. Mu igual a una función phi que depende de x más y cuadrado. Listo, así entró el examen anterior. Ya, solo ¿ya? Por lo menos el tiempo que tenemos lo convertiremos en exacta y después de eso ya lo podemos resolver tranquilamente. Bien, acá, solución. Si te dan de esta forma, pues obviamente te están pidiendo que lo hagas mediante factor integrante, ¿no? Porque tal vez pues esta ecuación que te están dando acá tú lo puedes querer hacer por homogéneo, reductible homogéneo o de algún otro método que te parezca más fácil. Pero como te están diciendo que hay un factor integrante, tienes que aplicarlo, ¿no? Hay que aplicar el factor integrante. Por más que se pueda resolver más fácil de otra manera, habría que hacerlo con el factor integrante más. Bien, entonces hagamos. Tenemos esto. 3y cuadrado menos x, diferencial de x, más y acá tienes 3y cubo. ¿Ya? 3y cubo menos 6xy, diferencial de y, igualado a 0. ¿No ve? Entonces vamos a hacer la prueba directamente. Esto de acá es p y esto es q. Y seguramente no deben ser iguales, porque por eso también te están hablando de un factor integrante. Entonces le colocaremos derivada de p respecto de y. Tienes acá y sería p respecto de y. 6y, ¿no ves? De esto. 6y, ¿no ves? De 3x cuadrado. La de x sería 0, ¿no? Porque estamos derivando respecto de y.
El otro, derivada de q respecto de x. Primero 0, del otro 6x. Listo. Dije una pregunta. Bueno, ¿Esa 6y. partecita sería 3y al cubo o 2y al cubo? Ujú. Ah, perdón, cierto. Este es 2, ¿no? Estoy copiándome. 2y cubo menos 6y. Muchas gracias. Las derivadas están bien, ¿no? Sí, sí están bien las derivadas, ¿ya? Necesito. Bien. Gracias por la observación. Sí, esto era 2, ¿no? Lo estaba cambiando acá 3. Bien. Así que tenemos eso. Derivada de esto respecto de x0 y de esto de acá sería menos y. Ahora, fíjate. Son parecidos. ¿No? Son bien parecidos. Obviamente no es exacta, ¿no? Porque no son iguales, porque el signo varía. Pero son parecidos. Pero si te das cuenta, mira esto. Tú puedes buscar uno de estos factores integrantes. Puede ser este, no, perdón. Este de acá o este de acá, ¿no? Porque son parecidos. Tú puedes pensar, ya, como se parecen las dos derivadas, debe haber factor integrante y eso es verdad. Pero si te das cuenta, si lo buscas respecto de x o respecto de y, esa resta tiene que factorizarse y eliminarse con p o con q. Ahora, ¿con cuál de los dos se puede eliminar la resta? Fíjate acá en el problemita. ¿Dónde está? Acá. ¿Ya? Mira, tienes Tito. Si tú los restas estos, te va a dar 12y, ¿no ve? O te va a dar o 12y o menos 12y. Pero ese 12y se puede eliminar o factorizar con este. ¿Se puede simplificar con este? No, ¿no ve? 12y no se simplifica con este. 12y tampoco se simplifica con este. ¿No ve? O sea, nunca te va a quedar que solo dependa de x o que solo dependa de y. Entonces hay que buscar factor integrante que dependa de z. ¿Ya? Y por eso en este problemita te dicen eso, mira, tu factor integrante es una función que depende de estos dos. Así que tú no te haces ningún problema, directamente le dices esto. Sea z igual a x más y cuadrado, directo. Ahora, ¿por qué se hace directo esto? Porque tu nueva variable va a ser z. Y como depende de esa nueva variable, entonces obviamente eso tiene que ser z, no hay otra. ¿Ya? Entonces directamente le colocas. De acá necesitas sus derivadas. Necesitas z de x y necesitas z de y. ¿No? Las derivadas. Lo derivas. Z respecto de x, z respecto de y. Z respecto de x es 1. ¿No? Z respecto de y es 2y. Listo. Y aplicamos la formulita. ¿No? Esta formulita. Mu, que depende de z, es igual a e a la integral. Y aquí le colocamos diferencial de z. ¿No? Y aquí vamos a utilizar nuestra formulita. Iremos acá. ¿Ya? Vamos a utilizar esto. Esto. P de y menos Q de x. Ya le colocamos P de y menos Q de x. Y acá viene z de x multiplicado por Q menos z de y multiplicado por P. ¿No ve? Voy a utilizar ese. Ay, perdón. Fíjense. Tenemos esto. Que depende de z es igual a e elevado a la integral y le colocamos. ¿No? ¿Quién dice? P de y. P de y, ¿dónde está P de y? 6y. ¿No ve? Y este sería Q de X menos 6y, con menos se va a hacer más. Entonces tendríamos esto. 6y menos con menos se va a hacer más, 6y. Es de esa forma. Ahora le colocamos. Fíjate. Derivada de z respecto de x por q. Z respecto de x es 1. ¿no? Por q, que sería 2y cubo. 1, 2y cubo. 2y cubo menos 6xy. Menos 6xy. Eso. Menos, ahora le colocamos 2y, que es la derivada de z respecto de y. ¿Vale? Z respecto de y es 2y, multiplicado por p, que es 3y cuadrado. Así, 3y cuadrado menos x. De esa forma. Y aquí le colocamos diferencial de z. Ahora, acá tiene que quedarme z en todo esto. Ya tiene que quedar z. Entonces, eso es lo complicadito de este método, ¿no? Que tiene que quedar z. Obviamente ahí no hay z, ¿no? Pero seguramente reduciendo tiene que darme el mismo cambio que hagas al inicio, es decir, tiene que quedarme esto mismo. Estito.
¿Ya? Entonces veremos. Así que tendríamos esto. Mu de z va a ser igual a e a la integral. Acá arriba tenemos 12y. ¿No? Eso no hay nada que discutir. 12y. Acá abajo tendríamos 2y cubo menos 6xy. ¿No? Y acá tendríamos menos 6y menos con menos más 2xy. ¿No? De esa forma. ¿Listo? Con diferencial de z. Esto sería igual a e a la integral. Y acá tenemos 12 veces y. ¿No? Y acá pues podemos observar que tenemos lo siguiente, ¿no? Entre este y este podemos sumarlo y tendríamos menos 4y cubo. Menos 4y cubo. ¿No ve? Y entre los otros dos tendríamos menos 4xy. Diferencial de z. ¿No? Sigue quedando con z. Acá tendríamos e a la integral de 12 veces y. Pero acá abajo podemos factorizar 4y negativo. ¿No ve? Y tendríamos y cuadrado, aunque sin el negativo. ¿Ya? Vamos a sacarle 4 veces y. Aunque los dos son negativos, ¿no? Sacaremos nomás, perdón. Menos 4 veces y. ¿No ve? Y acá tendríamos y cuadrado más x. ¿Ve? Diferencial de z. Y si observas bien ahí, la y se puede eliminar. Y con y se puede ir. ¿No ve? Y lo que te quedaría arriba sería 2 entre 4 es 3. Por lo tanto, acá te quedaría e a la menos 3, integral de 1 sobre, ordenando, x más y cuadrado diferencial de z. Pero si te das cuenta, tu cambio es eso, ¿no? Z es igual a x más y cuadrado, ¿no? Porque eso mismo es lo que te dice en el problema. Entonces, esto es lo mismo que e a la menos 3, integral de 1 sobre z diferencial de z. Ahí está, queda en función de z. ¿No ve? Y esto de acá, pues obviamente es logaritmo nomás, ¿no ve? Entonces vamos a hacer así. Esto de acá sería e a la menos 3 logaritmo de z. Listo. Para simplificar esto, e logaritmo de z a la menos 3, ¿no ve? Lo cual pues te daría z a la menos 3 por propiedad de logaritmos, ¿no ve? Así que esto es lo mismo que 1 sobre x más y cuadrado elevado al cubo. Este es tu factor integrante. Listo. Y con este factor integrante, tu ecuación diferencial se convierte en exacta. Así, jóvenes. Eso es. ¿No ve? Este factor integrante tienes que multiplicarle directamente a la ecuación diferencial. ¿No? Entonces, eso vamos a colocar acá. Se multiplica directamente. A la ecuación diferencial. Y con eso se vuelve exacta. Es decir, esta tu ecuación diferencial de acá, lo tienes que multiplicar por ese factor y ya va a ser exacta. De esa forma. Así. Eso es. Ya que lo podríamos hacer, pero ya estamos sobre hora también. Entonces eso va a quedar pendiente para ustedes, ¿ya? Modo de practicar. En su cuadernito lo completan, ¿ya? Y lo resuelven, porque ya es exacta con esto. Así, jóvenes. Bien. ¿Alguna consultita, por favor? Voy a detener la grabación.